Muchas gracias por la pregunta y no quiero dejar de hacer un agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de Colombia por la oportunidad de participar de este panel, bueno, a la Universidad del Externado y la Embajada del Reino de Noruega por posibilitar la infraestructura y los fondos necesarios para poder desarrollar este panel. Yo creo que me gustaría comenzar esta reflexión y una respuesta a esta pregunta haciendo referencia a la situación en la cual los derechos económicos, sociales, culturales han quedado de alguna forma reconocidos, establecidos y de alguna forma también garantizados, como ha dicho hace un momento la defensora del pueblo, no han sido reconocidos en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos, y eso ha generado desde un inicio una situación de desventaja que no podemos considerar desde ningún punto de vista como casual o fortuita. En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto se materializa con un protocolo facultativo sobre derechos económicos, sociales, culturales, un protocolo facultativo que tiene varias características problemáticas. La primera característica problemática es que es condición para ratificar ese instrumento ser parte de la Convención Americana, no es como los pactos de Naciones Unidas que se pueden ratificar independiente. Eso tuvo como consecuencia, por un lado, que demorara más de 10 años en ponerse en vigencia y, por otro lado, que no ha sido tan vigorosa su ratificación, inclusive luego de su puesta en vigencia. Para poner un ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que es de ayer, ya tiene la misma cantidad de ratificaciones que el Protocolo de San Salvador. Y ha sido y otro ejemplo más, en la región del Caribe, sobre todo el Caribe anglófono, el Protocolo de San Salvador ha sido muy poco eficiente desde la perspectiva de avanzar en ratificaciones, y este acuerdo que acabo de mencionar cuenta ya creo que con 8 o con 9 ratificaciones de países del Caribe anglófono. Y lo mismo está sucediendo con otros instrumentos interamericanos que no cuentan de alguna manera con este defecto de diseño inicial. Voy a usar la palabra defecto porque para mí es un defecto. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores le está yendo mejor en ratificación en países del Caribe anglófono que el Protocolo de San Salvador, ¿no? Porque no está condicionada desde esta perspectiva a la aceptación de... bueno, esa puede ser una de las explicaciones, no la única. Y en este contexto global, hablar de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, hablar de derechos de la naturaleza, hablar de justicia social, hablar de justicia climática, de justicia ambiental, queda atravesada en debates que no podemos dejar de enmarcar una situación de crisis, una situación crítica de retroceso democrático, de cierre de espacios cívicos, de aceleración tecnológica, lo que exige avanzar en agendas de igualdad desde una perspectiva realista, una perspectiva que tenga en cuenta los grandes desafíos que enfrentan las agendas de igualdad. Desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ahora y antes también, cuando Soledad era la relatora especial, esta agenda de las igualdades ha estado siempre muy presente y esto es algo absolutamente inevitable desde una perspectiva centrada en estas categorías de derechos. Y estamos empeñados a que este sea un año muy importante para el desarrollo de reflexión, de estándares en el marco del Sistema Interamericano de Derechos en estas agendas de las igualdades. El día 26 de septiembre, en una actividad que va a ser híbrida, lo menciono porque está abierto en estos momentos
la posibilidad de completar un formulario para asegurar la participación online a distancia. Vamos a estar desarrollando un evento específico en el sentido de la construcción de una agenda para las igualdades, una agenda de igualdad en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, con presencia de estados, personas expertas de la academia, activismo de los movimientos sociales, entre otros grupos que van a tener la posibilidad, grupos, sectores, instituciones, autoridades que van a tener la posibilidad de tener una participación activa y un engagement, una posibilidad de ser parte de esta discusión, en el sentido de que el sistema interamericano de derechos humanos requiere fortalecer su aparato para abordar agendas vinculadas a las igualdades sustanciales, a la justicia social, a la justicia climática, justicia ambiental. Javier, pero ustedes estas agendas, ¿cómo abordarlas? Hablando y adelantándonos un poco a esa reunión que nos mencionas van a tener el 26, ¿cómo abordar estas agendas con estos sectores, con las diferentes comunidades que participan allí, para que de verdad la garantía de estos derechos empiecen a verse reflejados en los diferentes territorios y regiones en Colombia, particularmente aquí en Colombia? Yo creo que hay varias cosas. Desde el punto de vista multilateral, de lo que se trata es de generar, en primera instancia, un uso del sistema interamericano de derechos humanos en relación a estos derechos, lo que implica de alguna manera ampliar la base de organizaciones que ven al sistema interamericano como un lugar estratégico para plantear sus demandas. Que eso es un gran tema, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos, llamémosle, tiene una clientela usual que está muy vinculada a violaciones de derechos humanos bastante centradas en derechos civiles y políticos. Los movimientos sociales, las organizaciones que trabajan en los territorios, en muchos casos no ven al sistema interamericano de derechos humanos como un espacio útil para esa finalidad. Segundo, avanzar en lo que es la construcción de estándares interamericanos, logrando una interpretación, como se ha hecho con la agenda de emergencia climática, como se ha hecho con la agenda de cuidados, etcétera, una interpretación de la Convención Americana y sus instrumentos y del Corpus Juris Interamericano que permita, de alguna manera, formular la existencia de obligaciones estatales en torno a estas agendas de la igualdad. Y el tercer tema, que es fundamental, hacerlo desde una perspectiva situada. Esto implica tener en cuenta las situaciones concretas que atraviesan cada uno de los países, tanto desde la perspectiva de los desafíos como también de los activos. En el caso de Colombia existen activos muy importantes. Colombia ha ratificado el Acuerdo de Escazú, está el pronunciamiento de la Corte Constitucional confirmándolo. Esto abre la puerta a lo que es el fortalecimiento del acceso a la información, participación, justicia ambiental y abordar la temática de la protección de las personas defensoras en uno de los países que tiene los números más preocupantes en términos de violencia hacia personas defensoras, específicamente personas defensoras de los territorios, los recursos naturales y el medio ambiente, pero no solo. Después también Colombia ha desarrollado, está liderando el desarrollo de programas nacional de cuidado, políticas públicas vinculadas a política nacional del cuidado, ese tipo de actividades, ese tipo de iniciativas que cada vez se empiezan a registrar en el marco de nuestra labor de monitoreo en un sentido más amplio y extendido y con más ejemplos en nuestra región, tienen que dar lugar a acciones específicas de acompañamiento, asistencia técnica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y el tercer punto, que me parece súper crítico y es el tema central de esta consulta pública que les estoy vendiendo del día 26, tiene relación con los buenos rendimientos en combate contra la pobreza y combate contra la desigualdad. Está siendo bastante más difícil
tener buenos rendimientos para combatir con la desigualdad, y lo digo en un país que tiene, digamos, también se destaca entre los más desiguales de una región del mundo muy desigual, que combatir la pobreza, pero los resultados de mejora en indicadores de pobreza que se están registrando en varios países, inclusive en Colombia, en México, en Brasil, en varios de nuestros países, los tenemos que de alguna manera visibilizar y resaltar, porque esos indicadores de combate de la pobreza, de disminución de los porcentajes de personas que se encuentran en pobreza multidimensional o medida por ingreso, no importa, importa sí, pero no en el momento de lo que estoy diciendo en este contexto, implica millones de personas que logran acceder a condiciones de dignidad, y esto no pasa por casualidad, esto pasa porque existen políticas públicas, porque existe financiamiento, y esto implica necesariamente decisión política orientada a avanzar en la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y después el último, yo sé que debo estar súper pasado de tiempo, como siempre, pero ahí vamos manteniéndolo. Enfrentar la paradoja. Estamos en un momento muy paradójico, un momento en el cual tenemos opiniones consultivas avanzando en estándares de una forma que a nosotros nos encanta, pero yo desde la labor de monitoreo, este año lo que más me ha escandalizado son los retrocesos en la protección ambiental en muchos de los países de la región, que ocurren a la misma vez que se avanza en saltos muy relevantes en la creación de estándares por parte de cortes internacionales, Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal del Mar, etcétera, a la misma vez que estamos avanzando en el reconocimiento de obligaciones, en la necesidad de abordar esto como una cuestión vital, existencial para la raza humana. Estamos viendo cómo distintos países con distintas perspectivas políticas e ideológicas, están aprobando leyes que implican flexibilizaciones de protección ambiental, de licenciamiento, cambios en estándares científicos vinculados a la calidad del agua, o que levantan moratorias vinculadas a determinados tipos de explotación altamente riesgosa desde el punto de vista de derechos humanos y protección ambiental. Y ese tema creo que es algo absolutamente crítico. Vuelvo a decir entonces, hacerlo de una perspectiva situada, considerando logros concretos, considerando también los desafíos concretos y teniendo en cuenta que estamos viviendo en un momento donde estas agendas están absolutamente en discusión, ¿no? Donde podemos dar cuenta de que existen retrocesos concretos en muchos de los países, de financiación de políticas de protección ambiental, desmantelamiento de oficinas de justicia climática y ambiental. Así que bueno, no me quiero extender más de lo que me he extendido. Muchísimas gracias.